inimaginable. Ni siquiera nos lo imaginamos, porque si nos lo imagináramos, ¿cómo le adoraríamos? De veras. Mis hermanos, yo me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Nos bendiga a todos los hermanos que nos ven por medio de internet. Yo me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y nos disponemos a leer y aplicar, a comer estas santas escrituras. Abran su Biblia, por favor, en el libro de San Pablo a los Efesios. Y vamos a ir al capítulo 5, versículo 1. Y voy a comenzar. Dice la palabra en Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. No cabe duda que Pablo nos dice las palabras de Dios, que me viene a mi mente cuando comencé yo en este camino y se me presentó el Evangelio y tuve que hacer una decisión de seguir o no seguir a Dios. Pero cuando me decidí a seguirlo, dije, pues yo entrego mi vida con todo mi corazón. Entrego todo lo que soy, ya no me importa todo lo que dejo atrás, que no era nada, y me voy adelante, me lanzo. Y durante el caminar, a veces como que me quería acomodar, pero el Señor a través del tiempo dice, vámonos, vámonos, vámonos y vámonos. Lo cierto es que aquí San Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, para entender poquito mejor, para ubicarnos y entender mejor la palabra que hoy estamos mencionando, proclamando. Me sitúo en aquel tiempo para tener un mejor entendimiento. Éfeso, la ciudad de Éfeso, era una ciudad cosmopolita, una ciudad estupenda. De hecho, era la ciudad, la segunda más grande de aquel mundo antiguo. Estaba por detrás solamente de Roma. De hecho, era como la capital, podríamos decirlo, que hoy, en la actualidad, Éfeso estuviera en Turquía. En Turquía, estaría allí. A través de los siglos, ¿verdad? Esta iglesia fue fuerte, fue muy fuerte. No sé exactamente en la actualidad, pero en aquel tiempo estaba más, por supuesto, que hoy. Pero en aquella ciudad, para poder mirar por qué Pablo les habla de esta manera a ellos, en aquel tiempo, en Éfeso, una ciudad importantísima, cuna de filósofos, de historiadores como el Heródoto, que por aquellos entornos nace, que aquí le llaman el padre de la historia de la iglesia, no de la iglesia, sino de la historia secular, porque de la historia de la iglesia es Eusebio. Entonces, fue cuna de mucha gente muy importante, hablando del mundo, filósofos,
una ciudad donde reinaba el arte, pero también era una ciudad muy pecadora, estaba lleno de idolatría. Estaba el famoso templo dedicado a la diosa Artemisa. Lo que se dice, ¿verdad?, que estaba lleno de sacerdotisas aquel templo de Artemisa, que hoy en la actualidad solamente queda una columna porque la fueron destruyendo. A través del tiempo la destruyeron ese templo. Pero ese templo estaba lleno de sacerdotisas, las cuales en la noche salían a prostituirse para juntar dinero para el templo. Estaba lleno de idolatría. De ahí que por eso San Pablo les está hablando de esta manera. Era un mundo brutal. Era un mundo brutal, dirán ustedes, pues ahora no se queda atrás, ahora el mundo en el que vivimos. Sí, ciertamente, pero hay que mirar que ya son 2000 años, 2000 años de aquel momento a este momento. Lo que era en aquel tiempo estaba fresquecita la palabra, bueno, hoy también está fresquecita la palabra de Dios, pero estaba fresca lo que es la iglesia, comenzaba apenas. Y era muy duro para aquella gente que habían sido sacados de aquellos entornos, sacados de toda aquella idolatría, de sentirse muy superiores, porque de hecho Éfeso había sido fundada por los griegos, y los griegos pues se creían los más intelectuales del mundo de aquel tiempo, y de hecho era una raza muy privilegiada, era muy culta, pero también eran muy pecadores. Entonces de ahí están saliendo la iglesia de Éfeso. De ahí salieron de esos entornos. Por eso Pablo les dice, no imiten a nadie más, imiten a Dios como hijos amados. Tendían, como siempre, ¿verdad? Como siempre, a sentirse orgullosos por lo que había, donde ellos habían estado, pero de cierta manera ya no sirve de nada. Ahora lo que importa es imitar a Dios, porque Cristo, ¿verdad?, se dio por todos nosotros como olor fragante a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba la víctima, el corderito, el animalito, y se quemaba, subía ese olor hacia Dios, dice la Escritura. Y el Señor, nuestro Dios, la olía, la olfateaba y le agradaba. Era un aroma fragante. Y así es lo que vino a hacer Cristo cuando por amor a nosotros se entregó. Fue un olor fragante al Padre. Y dice, sed imitadores de Dios. Si nosotros como cristianos fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo, tenemos que imitar a Dios. Dicen que los griegos, los filósofos, cuando iban a interpretar a alguien, se preparaban muy bien, con mente, corazón, movimiento. Y querían hacer todo, ¿verdad?, igualito que aquella persona. Llorar, declamar, moverse con sus ademanes, todo igualito para asemejar a aquella persona. Hermanos, continuad nosotros. Cuando caminábamos en el mundo, teníamos nuestro modo de hablar, nuestro tipo de hablar, nuestro acento, nuestro caminar. Caminábamos porque como los demás habíamos imitado a otros y teníamos nuestra manera de caminar. Yo me acuerdo cuando Dios tocó mi vida y ya poco tiempo después todavía tenía esa manerita de caminar. Y me di cuenta, dije, no, esto ya no es. Eso lo aprendí en aquel tiempo.
Cambia todo. Dice, sed imitadores de Dios. Cómo miramos, cómo hablamos, cómo nos movemos. Y dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice aquí la palabra, dice, y andad en amor como Cristo nos amó. Lo que quiere decir que nos tenemos que amar en el amor fraternal y entregarnos por el hermano, entregarnos buenamente. Y si nos debemos algo, es el amor fraternal. Como Cristo nos amó, así nosotros debemos amarnos. Ahora, dice aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Lo cierto es que la iglesia de Éfeso estaba siendo atacada desde afuera y después sería atacada por dentro, que fue lo más fatal. Pero estaba siendo atacada, ¿verdad? Y muchos en la iglesia de Éfeso hablaban todavía de la fornicación, aunque no lo hicieran, porque así aquí Pablo está diciendo, les prohíbe. Y todavía se jactaban de estar hablando cosas del pasado. Eso ya no debe de ser. Yo aprendí algo, porque en el mundo éramos cajetas. Yo era muy evasivo, por decirlo así. Y yo me llevaba aquí con los americanos, riéndome feo, pero riéndome y todo. Y yo me acuerdo cuando Dios tocó mi vida, se encontraban conmigo y pues empezaban a vacilar y a decirme esto y esto y lo otro. Pues era la costumbre. Ya yo nomás me reía, pero ya no salió de mi boca cosas de esas. Ya les diría, pues yo estoy siguiendo ahora algo mucho mejor a lo que no conocía. Ya no me da, estás loco. Al rato tú vuelves. Y lo cierto que yo tuve bien entendido que ya el pasado era el pasado. Ya no podía decir los chistes, las pláticas que antes decía. Ya no, ya para qué, ya no sirven. Y muchas veces dices, ay, es muy delicado. No, no soy delicado, porque salí del soquete. Pero tengo entendido que ya no debemos de hablar de aquellas cosas. Y ni se mencionen cosas, ni se nombren entre vosotros. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Qué quiere decir truanería? Lo que quiere decir esta palabra es como una persona que no tiene ética. En otras palabras, como lo entendemos más fácil, una persona corriente a la cual se le cuestiona también lo moral, de manera como habla. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. A veces como para pastores es muy duro, porque nosotros tenemos que parar a veces pláticas, y no estoy diciendo en la calle, porque en la calle pues la gente del mundo tiene todo el derecho de hablar lo que le dé su gana. Pero estoy hablando en la iglesia porque muchas veces hay hermanos, hermanas, que hay canijo, duran por años y por años duran. Inclusive se van a la tumba casi y nunca se les quitó el de hablar, el de pararse el cuello de lo que fueron en anterioridad, cuando eran antes, según, que no eran hijos de la luz. Pero siguen platicando y siguen platicando. Yo conozco gente que todos los 20 y tantos años todavía está hablando de tonterías, de lo que hicieron, y se jactan. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Y luego uno pues en la buena manera, ¿verdad? Uno les corrige y a veces a solas, ¿verdad? Les corrige y diciéndoles, pues esto no edifica. Ya no hables de eso, eso no edifica. Y aquí Dios nos lo prohíbe, nos prohíbe que hablemos de estas maneras. A veces nos metemos en broncas. Yo me acuerdo de
una persona familiar que una vez nos visitó a la casa y empezó con sus chistes pues deshonestos. Y pues inmediatamente, ¿verdad? Me prendió acá y le dije, ¿sabes de qué? Aquí en esta casa no se habla de esa manera. Y pues se quedó. Me acuerdo que se estaba comiendo una nievecita. Pues se quedó con el vaso así. Y ya se me dije, este se va a salir. Y no dijo, no, pues mejor córreme. Le dije, no te corro. No, síguete comiendo la nievecita. Vamos a seguir platicando. Pero ya no esas palabras. Le dije, no me sorprende, no me asustan. Le dije, porque yo vengo del mundo. Le dije, y era general en aquellas cosas. Pero ahora ya no. Eso ya lo olvidé atrás. Pero también pues no permito que aquí en mi casa salgan esas pláticas. Pues hubo un momento de silencio y pasó la prueba y se quedó. Lo cierto es que no, dice, aquí Dios nos lo prohíbe, que platiquemos necedades, cualquier cosa, porque no solamente ofenden a Dios, pero nos ofenden a nosotros, ofenden al cuerpo, pero también inyectan en tu mente otras cosas. Porque cuando alguien te platica algo que no está bien, deshonesto o de valentía, tu mente está acaparando. Dicen que los niños son como unas esponjitas. No solamente los niños, también la gente adulta. Te están plantando algo aquí en tu mente que tal vez te lleve a ti a llevarlo a cabo. Y por eso dice aquí el Señor, ya no, porque Cristo se entregó por ustedes por amor, nos compró. Y si ahora no le debemos es a Dios, ahora somos de Él. Ahora no vamos a imitar, no vamos a seguir a nadie en este mundo, a nadie, porque ellos son solamente hombres. Y muchos en este mundo pues no siguen a Dios. Entonces cuando nosotros seguimos, cuando nosotros tratamos de imitar o seguir o escuchar a alguien acá afuera, pues cuidado porque nos van a plantar cosas que no son de Dios y que nos llevan a hacer aquellos a los cuales ellos cómodamente hacen. Pero lo cierto es que Dios nos está diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con eso porque Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces le estaba diciendo Pablo a los Éfesos, a los de Efesios, que ya no se comportaran de aquella manera como antes lo hacían. Que ya no, ahora es Cristo. Ya la filosofía, ya su historia, ya su arte cochino, ya su idolatría, ya no sirve para nada, ya no sirve. Ahora lo que deben de ser imitadores de Dios. ¿Cómo es Dios? Pues ese es el Dios creativo, el Dios de amor, el Dios de perdón, el Dios de confianza, de benevolencia, de pureza, de santidad. Es como debemos de ser. Y dice la palabra, dice aquí, dice, nadie os engañe con palabras vanas, que nadie, mis hermanos, nadie. Ya el Señor nos ha dado suficiente escrutinio en nuestros corazones, nos ha escrutinado para que nosotros podamos mirar, descifrar lo que hablan, lo que dicen en este mundo, en este tiempo, en este siglo. Podemos bien en el nombre de Cristo Jesús descifrar, mirar qué es lo que están hablando. Y entonces, de cierta manera, pues no nos duermen, porque precisamente tenemos tiempo ya caminando en el Señor. No nacimos ayer. Dios está en nuestros corazones y ha depositado su Espíritu Santo, que con la ayuda del Espíritu Santo podemos descifrar cualquier cosa, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces que nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Hoy al mundo ya no le importa. Hoy el mundo ataca. Hoy el mundo ya lo mira muy bien todo lo que hacen. Hoy el mundo, si te quedas callado, eres una gallina. Decían por ahí, eres una chiva. No. Si aquí hoy en este día es de dame que te doy. Dame que te doy. Es lo que está el mundo. Surge una violencia como la que ha estado surgiendo hoy aquí en los Estados Unidos. Y no me voy a otros países, sino a este mismo. Surge algo, surge un asesinato, surge algo. Y cómo se levanta la mayoría. Pero todo, en todo nivel. En todo nivel. Unos hablan mucho, otros no hablan nada, otros apoyan. Otros no apoyan, pero no hacen nada. Entonces, dice que nadie os engañe con palabras vanas. No nos pueden dormir, mis hermanos. No nos pueden dormir. No nos pueden dormir ya con palabras vanas. Sabemos muy bien. Dice que ni se hable de cosas deshonestas. Hoy en día, cuando dije, estamos siendo atacados de afuera, la iglesia está siendo atacada de afuera. ¿Para qué? Para fregarte, para deshacerte. Pero también de dentro de la iglesia están surgiendo y siempre han surgido, como en aquel tiempo, hoy en día también. Hay tanta cochinada entre la gente mucha que entre comillas es cristiana, que sale en los medios y que según, entre comillas, son muy conservadores. Pero ¿qué es lo que está pasando? Da vergüenza hasta lo que lee uno. Da vergüenza lo que hace esa gente. Por años está haciendo mugrero y representando lugares cristianos. Representando lugares cristianos y mofándose de ser de los mejores. Eso es algo horrible. Eso dice, aquí dice la palabra, ni siquiera se mencione. Y aquí está saliendo público y lo ven todo el mundo por medio de la internet. Y lo único que está pasando es de que el nombre de Cristo está siendo blasfemado por muchos que se creen muy santos, pero que viven una vida doble. Y por eso debemos de comportarnos como Dios nos está diciendo aquí, imitándolo a Él, pero también hablando. Si yo veo algo aquí en la iglesia y oigo y que está mal, y si yo me callo, si yo no paro aquello, yo vengo a ser cómplice. Y eso es lo que ha pasado en muchas iglesias, es lo que ha pasado en muchas organizaciones que tenían puntos muy buenos, pero que nunca pararon a una persona de hablar como hablaba o de hacer movimientos. Nunca lo pararon, lo pasaron, ya porque era muy grande o muy joven, muy simpático, o porque era jefe, se la perdonamos. Hasta el final, pero al final se pudre todo aquello. Entonces venimos a ser cómplices. Por eso yo siempre he dicho que cuando miremos un mal y se amerita en ese momento llamar la atención, llamarse la atención, sino hablar con las autoridades de la iglesia y poner en la mesa lo que está pasando. Pero de cierta manera hay cosas que ni siquiera se deben de hablar. Hasta da vergüenza oírlas. Hasta da vergüenza. Y no porque seamos puros y santitos. No, es que porque ya venimos de un mundo donde estábamos impuestos a ver y muchas veces hacer o vivir de aquella manera. Pero ya no estamos allá, ya estamos en el lado de Dios. Y por eso, mis hermanos, dice, no seáis pues partícipes. No participemos, mis hermanos, en nada de eso. Porque cuando participamos en eso, se nos va a pegar algo. Cuando participamos, cuando somos partidarios
en este mundo se nos va a pegar algo porque se nos va a pegar. Y no queremos que se nos pegue, porque todos estamos expuestos a todas esas tentaciones, a todo eso que el demonio está aventando. Él sabe de qué manera aventarte. Él sabe de qué manera tú vas a caer, pero no lo vamos a dejar. Por eso dice aquí la palabra, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo hacíamos lo que nos daba nuestra gana, ¿o no? Y nada, no teníamos un parámetro, algo que nos parara, seguíamos, no le hacíamos caso a nuestra conciencia para nada. Dice, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. La luz todo lo escudriña, andar como hijos de luz. Dicen que en unos pueblos de Asia, ¿verdad? Y de hecho a mí me tocó ver cuando fui a Jerusalén. Hay avenidas donde los puestos o tiendas pues ni tienen ni ventanas, están vendiendo su mercancía ahí a la vista y todo. Y como dicen muchos, ahí cuando vas a comprar algo lo agarras y lo sacas al sol para ver que no tenga ningún defecto. Y así pues poder comprarlo o no comprarlo. Dice, pues así igualmente, ¿verdad? Cuando hay problemas en nosotros, cuando estamos faltos de la sabiduría de Dios, pues traer cualquier cosa a la luz de Cristo, traerlo, y la luz de Cristo va a iluminar aquello. ¿Cuántas las veces no podemos con algo, un hábito malo, o muchas las veces caemos en la tentación, ya sea de cualquier índole? No tienes que matar ni fornicar, ¿verdad? Pero que caes en algo, y entonces pues vamos a la luz de Cristo. Vamos y le decimos, Señor, ¿sabes de qué? Perdóname por favor por esto. Pero yo no lo quiero volver a hacer ya. Dame la fuerza, dame el poder para vencer sobre esto. Y entonces viene la luz y se hace luz. Lo cierto, mis hermanos, que Dios es poderoso para bendecirnos. Si tenemos algunas preguntas, si no estamos satisfechos con algo, mis hermanos, tenemos a Cristo, que es la luz. Ya no somos del mundo. Antes éramos tinieblas y las cosas las resolvíamos a la manera antigua. Pero hoy ya no somos hijos de las tinieblas. Hoy somos hijos de la luz. Y dice, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y muchos van a decir, pues si tú estás en el mundo. Sí, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Entonces en esta iglesia vamos a hablar siempre de Cristo Jesús. Vamos a hablar de cosas honestas. No tiene que ser siempre cosas de Dios, pero cosas honestas, ¿verdad? De igual manera en nuestros hogares, de igual manera también. Pero siempre, yo soy muy celoso en eso. Y aunque a veces, ¿verdad? Pues caigo en la tentación, ¿verdad? De palabras, y a veces en mi casa, ¿verdad? Pero de igual manera me arrepiento, le pido perdón a Dios, pero también le pido perdón si ofendí a uno de mis hijos o a mi mujer, le pido perdón y le digo, Señor, por favor, mira, no es lo mío, yo no lo quiero, no está en mí, tú bien lo sabes, y ayúdame y bendíceme, porque yo ya no quiero nada de eso, ya lo detesto, pero ahora yo en ti, Padre mío, quiero ser, y Dios me bendice. Entonces, que sea nuestra vida, mis hermanos, el que imitemos a Dios, porque a eso fuimos llamados. Jesús, acuérdense, Dios te compró a un precio muy alto, entonces ya no le perteneces al mundo, ya no le perteneces a ninguno. En el mundo aquí tienen partidos, pues que lo tengan. Aquí en el mundo hay partidos, que yo soy de este y que yo soy del otro. Pues no es nada nuevo, porque en aquel tiempo decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de aquel. Pero dijo Pablo, ¿a poco Cristo murieron ellos por ti o qué? No, entonces, ¿de quién somos partidarios? Pues del Señor, mis hermanos.